Hola, Hari Om Tat Sat. Namaste. Amén. Hola, en el capítulo de hoy quiero compartir con todos vosotros, continuar con el capítulo de Ser Lúcido, de la liberación del alma de Michael Singer. Espero que se me escuche bien y porque he estado unos días con mucho resfriado y bueno, estoy aquí recuperándome, pero aquí estamos porque quiero compartir, quiero seguir con esta aportación que siento que tengo que transmitir y si os ayuda, os sirve también para conectar con vosotros, para transmitiros también calma, tranquilidad, más serenidad y más entendimiento, pues aquí voy con este capítulo maravilloso en el que nos quedamos. Ser lúcido. Nos quedamos en esta parte que nos decían que ellos te ofrecen un lugar alternativo donde enfocar la conciencia. Esto es la parte donde nos quedamos, ¿no? Como esa pantalla de cine, ser el observador de nosotros, ¿no? De las situaciones, de la vivencia, de cada ser como ese observador, como ver una película, ver nuestra vida, ¿no? Y nos dice, ahora imagina que hicieran películas que no solo involucraran los 5 sentidos, sino que también hicieran que tus pensamientos y emociones se sincronizaran con lo que está ocurriendo en la pantalla. En una experiencia así estarías oyendo, viendo, saboreando y de repente empezarías también a sentir las emociones del personaje y a pensar sus pensamientos. Si el personaje dice, estoy muy nervioso, ¿debería pedirle que se case conmigo? De repente sientes la inseguridad del personaje dentro de ti. Entonces tendríamos toda la dimensión de la experiencia, los cinco sentidos físicos y además los pensamientos y las emociones. Imagina que vas a ver una película, así, y te enganchas con ella. Ten cuidado, porque eso sería el final de ti tal como te conoces a ti mismo. No habría ningún objeto de la conciencia que no estuviera sincronizado con la experiencia. Cualquier lugar en el que se dirigiera tu atención formaría parte de la película. En cuanto la película tomara el control de tus pensamientos, se acabó. No hay un tú allí que pudiera decir, no me gusta esta película, quiero irme. Eso exigiría un pensamiento independiente, pero tus pensamientos te han sido arrebatados por la película. Ahora estás completamente perdido. ¿Cómo salir de ella? Por pavoroso que esto suene, este es precisamente el aprieto en el que te encuentras en tu vida cotidiana. Dado que todos los objetos de los que eres consciente están perfectamente sincronizados, el resultado es que te absorben y entonces dejas de ser consciente de que estás separado de ellos. Tus pensamientos y tus emociones cambian de acuerdo con lo que ves y oyes. Tus pensamientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones cambian de acuerdo con lo que ves, con lo que vemos y con lo que oímos. Así que todos estos estímulos penetran en ti y tu conciencia queda completamente absorta en ellos. A menos que estés plenamente asentado en la conciencia del testigo, te resultará imposible estar presente en tu experiencia siendo consciente de que eres tú quien está contemplando todo esto. Eso es lo que significa estar extraviado. A menos que estés plenamente asentado en la conciencia del testigo,
te resultará imposible estar presente en tu experiencia siendo consciente de que eres tú quien está contemplando todo esto. Eso es lo que significa estar extraviado. El alma extraviada es simplemente la conciencia que ha sufrido la caída al lugar donde los pensamientos, las emociones y las percepciones sensoriales de la vista, oído, olfato, gusto y tacto están sincronizados. El alma, nos dice, el alma extraviada es simplemente la conciencia que ha sufrido la caída al lugar donde los pensamientos, las emociones y las percepciones sensoriales de la vista, oído, olfato, gusto, tacto están sincronizados. Todos sus mensajes convergen en un punto, y entonces la conciencia, que es capaz de darse cuenta de todo, comete el error de enfocarse demasiado profundamente en ese punto. Cuando la conciencia queda absorta, ya no se conoce a sí misma como sí misma. Por el contrario, se conoce como los objetos que está experimentando. En otras palabras, tú. Por el contrario, se conoce como los objetos que está experimentando. En otras palabras, tú te percibes a ti mismo como esos objetos y piensas que eres la suma de las experiencias que has aprendido. Eso es lo que pensarías cuando fueras a ver una de esas avanzadas películas que hemos mencionado. Cuando llegaras a una sala de cine de este tipo, en primer lugar escogerías qué personaje deseas ser. Digamos que decides ser James Bond. De acuerdo, pero una vez que pulses el botón ya no habrá vuelta atrás. Más vale que el botón tenga un temporizador, porque tú, tal como te conoces actualmente, ya no estarás allí, dado que todos tus pensamientos son ahora los pensamientos de James Bond. Todo tu concepto previo de ti mismo desaparecerá debido a que tu concepto de ti mismo no es más que una colección de pensamientos sobre ti mismo. Y estos pensamientos ya no están, porque los que están ahora son los pensamientos de James Bond. Y tú estás contemplando la película a través de la perspectiva visual y auditiva de Bond, de manera que tú eres el personaje James Bond. Si te fijas, el único aspecto de tu verdadero ser que permanece igual e inalterable siempre y en cualquier situación es la conciencia que se da cuenta de todos estos objetos. Esa conciencia es precisamente el mismo centro de conciencia que antes se daba cuenta de tu antiguo conjunto de pensamientos, emociones y percepciones sensoriales, y que ahora se da cuenta de los de Bond. Si ahora alguien apaga la película, inmediatamente los pensamientos y emociones de James Bond se verán reemplazados nuevamente por tu antiguo conjunto de pensamientos, emociones y percepciones sensoriales. De este modo volverás a pensar que eres, por ejemplo, una mujer de 40 años. Todos los pensamientos se encajan, todas las emociones se encajan, todo tiene el mismo aspecto, el mismo olor, el mismo sabor y produce la misma sensación que antes. Pero eso no cambia el hecho de que todo ello, el aspecto, el olor, el sabor, la sensación, etc., es solamente algo que la conciencia está experimentando. Todo ello son solamente objetos de la conciencia, mientras que lo que tú eres es la conciencia misma que contempla esos objetos. Todo ello son solamente objetos de la conciencia, mientras que lo que tú eres es la conciencia misma que contempla esos objetos. La diferencia que hay entre un ser consciente y centrado y una persona que no es tan consciente es simplemente el enfoque de su conciencia. No se diferencian en su conciencia, sino en el enfoque de su conciencia. No se diferencian en su conciencia, sino en el enfoque de su conciencia. Toda conciencia es la misma y única conciencia, al igual que toda la luz del sol es la misma luz. Así pues, todo darse cuenta es el mismo darse cuenta. La conciencia no es pura ni impura, no tiene cualidades, simplemente está allí, dándose cuenta de que se da cuenta. Por tanto, la diferencia reside
En el caso de la persona poco consciente, su conciencia no está centrada en sí misma, porque está totalmente focalizada en los objetos de la conciencia, mientras que en el caso de un ser consciente y centrado, su conciencia siempre se da cuenta de que se da cuenta. Esta parte es increíble. Nos dice, quiero repetir esta parte, nos dice, por lo tanto, la diferencia reside en que, en el caso de la persona poco consciente, su conciencia no está centrada en sí misma, porque está totalmente focalizada en los objetos de la conciencia, mientras que en el caso de un ser consciente y centrado, su conciencia siempre se da cuenta de que se da cuenta. Pero la conciencia en sí misma, es decir, la conciencia de ser, es totalmente independiente de los objetos de los que se da cuenta, ya sean estos internos o externos. Si realmente quieres comprender por completo la diferencia entre ser consciente o inconsciente, empieza por darte cuenta de que la conciencia puede enfocarse en cualquier cosa, si esto es así. ¿Qué pasa cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma? Cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma, lo que sucede es que en lugar de darte meramente cuenta de tus pensamientos, te das cuenta de tus pensamientos y además te das cuenta de que te das cuenta de tus pensamientos. Has redirigido la luz de la conciencia sobre sí misma. Siempre estás contemplando algún objeto, pero esta vez estás también contemplando la fuente misma de la conciencia. Esto es auténtica meditación. Voy a repetirlo, esta parte, porque es increíble. Nos dice, ¿qué pasa cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma? Cuando la conciencia se enfoca sobre sí misma, lo que sucede es que en lugar de darte meramente cuenta de tus pensamientos, te das cuenta de tus pensamientos. Y además te das cuenta de que te das cuenta de tus pensamientos. Has redirigido la luz de la conciencia sobre sí misma. Siempre estás contemplando algún objeto, pero esta vez estás también contemplando la fuente misma de la conciencia. Y esto es auténtica meditación. La verdadera meditación va más allá del mero acto de concentrarse en un punto. Y es que esa es la clave. Nos dice, la verdadera meditación va más allá del mero acto de concentrarte en un punto. Para alcanzar la meditación más profunda, no solo debes tener la habilidad de enfocar completamente tu conciencia en un único objeto, sino que debes tener la habilidad de hacer que dicho objeto sea la conciencia misma. En el estado más elevado de meditación, el foco de la conciencia se dirige sobre sí misma, es decir, sobre ti mismo, sobre ti misma. Cuando contemplas la naturaleza de ti mismo, de ti misma, estás meditando. Cuando contemplas la naturaleza de ti mismo, de ti misma, estás meditando. Por eso la meditación es el estado más elevado, porque es el retorno a la raíz de tu ser. ¡Qué verdad! Cuando contemplas la naturaleza de ti mismo, estás meditando. Por eso la meditación es el estado más elevado, porque es el retorno a la raíz de tu ser, a la simple conciencia de darte cuenta de que te das cuenta. En cuanto te das cuenta de la conciencia misma, alcanzas un estado totalmente diferente. Ahora te das cuenta de quién eres. Te has convertido en un ser despierto. En realidad eso es la cosa más natural del mundo. Aquí estoy y aquí he estado siempre.
Es como si hubieras estado en el sofá viendo la televisión, totalmente inmerso en el programa que te olvidaste de quién eras y dónde estabas. Alguien te ha dado una sacudida y súbitamente recuperas la conciencia de que estás sentado en el sofá viendo la televisión. Entonces has despertado. Eso es la espiritualidad. Esa es la naturaleza de ti misma. Eso es quien tú eres. Es que es maravilloso. Vuelvo a repetir esta parte porque es como hay que integrarlo y como dicen, ¿no? Cuando surge la comprensión, cuando prestamos atención, surge la comprensión. Y cuando surge la comprensión, por ende surge la liberación de avidya, de la ignorancia. Y este libro es maravilloso y me siento muy bendecida de que haya aparecido en mi vida hace años y poder esta vez compartirlo también con todos vosotros porque a mí es uno de los libros que a mí me dio muchas respuestas a muchas preguntas que yo tenía a nivel interno y como que era como preguntas como que me encanta mucho reflexionar, me encanta mucho escribir y me encanta mucho autoindagarme, ¿no? Y hacerme preguntas, y preguntas que a veces es como muy, de mucha introspección y lo que siento. Y para mí cuando yo cogí este libro fue como wow, fue como se me abrieron los ojos y bueno, y todavía, o sea, esta es la tercera vez que lo cojo. Cuando lo coja de aquí 1 año, 2 años, una cuarta vez, voy a ver cosas que a día de hoy no lo veo, ¿no? Pero que cada vez vamos aprendiendo y evolucionando y nunca dejamos de aprender. Y para mí me parece y me siento muy feliz de poder compartir estos capítulos con todos vosotros. Y si os ayuda y os resuena o no lo habéis leído todavía, os invito a que lo tengáis físicamente, lo vuelvo a repetir. Por más que yo lo comparta aquí con todos vosotros, tenéis que tenerlo en vuestra mesita de noche, subrayar, hacer vuestros apuntes, porque aquí yo os comparto, leo el capítulo, ¿no?, con vosotros, y también pues lo que me viene y también lo que he podido experimentar, pues lo comparto, pero al final tú y cada uno de vosotros vais a tener vuestra propia, también vuestra propia percepción, también vuestra vivencia con estos capítulos en vuestro día a día. Entonces para mí es compartirlo con todos vosotros por si os ayuda y os resuena, y eso me parece muy bonito porque me hubiera gustado a mí poder también haber compartido también, en plan, haber leído el libro en su día. Bueno, no tenía que ser así, ¿no? Pero haber compartido también con alguien que puede que ya, porque como que de una manera es como que te sientes arropada, ¿no? Pero bueno, siempre las cosas son tal y como pasan y suceden, son maravillosas, porque las cosas no suceden porque tenemos que aprender, tenemos que aprender de cada cosa, cada momento, cada situación, cada persona que nos pone en la vida, nos sirve para aprender, para crecer y para evolucionar como ser. Y como aquí nos dice, es como si hubieras estado en el sofá viendo la televisión, tan totalmente inmerso en el programa que te olvidaste de quién eras y de dónde estabas. Alguien te ha dado una sacudida y súbitamente recuperas la conciencia de que estás sentado en el sofá viendo la televisión. No ha cambiado nada, solo la conciencia de ti mismo.
Simplemente te has dejado proyectar tu sentido del yo sobre ese objeto de conciencia en particular que era la televisión. Entonces has despertado, eso es la espiritualidad, esa es la naturaleza de ti mismo, eso es quien tú eres. En cuanto recuperas la conciencia de ti mismo, este mundo deja de ser un problema, simplemente es algo que estás observando. En cuanto recuperas la conciencia de ti mismo, este mundo deja de ser un problema, simplemente es algo que estás observando. El mundo cambia sin cesar, pero eso no representa ningún problema para ti. Cuanto más dispuesto estés a dejar que el mundo sea algo de lo que simplemente te das cuenta, más te permitirá el mundo que seas tú quien eres, la conciencia, el sí mismo, el Atman, el alma. Que es cierto. Es que es en cuanto recuperas la conciencia de ti mismo, de ti misma, este mundo deja de ser un problema. Simplemente es algo que estás observando. El mundo cambia sin cesar, pero eso no representa ningún problema para ti. Cuanto más dispuesto estés a dejar que el mundo sea algo de lo que simplemente te das cuenta, más te permitirá el mundo que seas tú quien eres, la conciencia, el sí mismo, el Atman, el alma. Entonces te das cuenta de que no eres quien pensabas, ni siquiera eres un ser humano. Lo que sucede es que simplemente estás observando a un ser humano. Entonces te das cuenta de que no eres quien pensabas, ni siquiera eres un ser humano. Lo que sucede es que simplemente estás observando a un ser humano, instalado en tu propio centro de conciencia. Empezarás a tener experiencias profundas. Serán experiencias profundas e intuitivas de la verdadera naturaleza de ti mismo. Descubrirás que eres inmensamente amplio. Cuando empieces a explorar la conciencia, en vez de quedarte atrapado meramente en la forma, te darás cuenta de que tu conciencia parece pequeña y limitada, debido solamente a que la enfocas en objetos pequeños y limitados. Eso es exactamente lo que sucede cuando te enfocas exclusivamente en la televisión. No hay nada más en tu mundo que lo que aparece en la televisión, pero si tomas distancia y retornas a la conciencia de ti mismo, además del aparato de televisión y el programa que emite, puedes verte a ti mismo y también toda la habitación. De igual modo, en lugar de enfocarte tan concentrada y limitándote en los pensamientos, las emociones y el mundo sensorial de este ser humano particular que encarnas, puedes dar un paso atrás y verlo todo a la vez. Puedes pasar de lo finito a lo infinito. ¿No es acaso esto lo que has estado tratando de decirnos? ¿No es acaso esto lo que han estado tratando de decirnos Cristo, Buda y todos los grandes santos y sabios de todos los tiempos y de todas las religiones? Que es cierto. Podemos pasar de lo finito a lo infinito. ¿No es acaso esto lo que han estado tratando de decirnos Cristo, Buda y todos los grandes santos y sabios de todos los tiempos y de todas las religiones? Uno de esos grandes santos, Ramana Maharshi, solía preguntar ¿quién soy yo? Ahora nos damos cuenta de que esta es una pregunta muy profunda en realidad. Plantéatela sin cesar constantemente, pregúntatela y te darás cuenta de que tú eres la respuesta. No hay respuesta intelectual posible. La respuesta eres tú. Sé la respuesta y todo cambiará. Cuando nos preguntamos el quién somos, quién eres, quién soy, ¿no? Es como es curioso porque cuando empecé mi proceso, ¿no? de autoindagación y sigo en ello, sigo cada día trabajándome más y más en mí, es increíble cómo llega un punto en el que
recuerdo cuando me hice esta pregunta, ¿quién soy yo? Lo recomiendo, me cogí una hoja en blanco y puse en grande, ¿quién soy yo? Y tardé tiempo en, en que me saliera algo que realmente sintiera yo desde el alma. Lo que meramente al principio salía era la parte más mental, ¿no? La parte más intelectual. Pero yo sabía que algo dentro de mí, realmente eso no era lo que realmente yo sentía, ¿no? Pero no sabía cómo expresarlo con palabras. Y, como yo digo, el alumno, o sea, las cosas aparecen, el maestro aparece cuando el alumno está preparado, cuando apareció libros como estos, cuando empecé a indagar también con mi maestro en el yoga, estos años también que he estado formándome y sigo formándome, y desde esa parte de observación, de autoobservación. Y no es un camino fácil, no es un camino de ya está, eres el observador. Tienes momentos como flashes, por lo menos de mi experiencia. Yo hay momentos en que tengo unas meditaciones en los que conecto y son profundas. Y hay días en los que nos dejamos, me dejo arrastrar a veces por el ruido, ¿no? Mental, y es como, pero es curioso porque con persistencia, con perseverancia, poco a poco, cada día, cuando estás en todo este camino y trabajándote día a día, es que al final vas creando, vas cultivándote, ¿no? Y, y cuando hay momentos que nos arrastraremos, claro que sí, pero a mis situaciones, por ejemplo, el otro día, hubo un momento, ¿cuál fue? Bueno, no, ahora mismo no recuerdo textualmente la situación en sí. Fue, a ver... Bueno, voy a poner es que quería poneros un ejemplo que me ha venido, pero se me ha ido. Un ejemplo era, por ejemplo, se me cayó yo tengo un bote de suplemento, ¿no? Y se me cayó al suelo, es polvo. Y se me cayó al suelo, literal, o sea, lo cogí, no estaba en ese momento presente, lo cogí, no lo cogí bien, el bote estaba medio abierto, entonces se me resbaló y se me cayó. Y se puso el suelo, pues, totalmente del polvo. Y me quedé mirando un rato y fue como, o sea, fue como una sensación como decir, joder, es que o sea, que son situaciones como un poco ahí como de decir, que yo sé que en otro momento podía haber reaccionado y haber dicho, joder, es que, ¿por qué? Es que tal, no sé qué. Pero en ese momento como que iba hacia allí, pero como que reculé y dije, ya está. Me reí, o sea, me entró como la risa y dije, no puedo cambiar lo que acaba de suceder. No vas a cambiar. Fue como que me observé desde fuera como decir, no vas a cambiar todo esto que está pringado en el suelo del polvo. Lo único que tienes que hacer es limpiarlo y recogerlo como puedas y tal, y ya está. No enredarme, o sea, porque está la fina línea, también depende cómo estés también a nivel de tu estado emocional, también influye, ¿no? O te enfadas y estás ahí y dices, joder, no sé qué, y te enredas, pero no vas a poder cambiar ese momento. Eso ya está, ya ha sucedido. Ya forma parte de algo que ha pasado. Y eso tampoco significa, lo que no quiero es tampoco que en plan reprimamos nuestras emociones, ¿no? Bueno, pongo este ejemplo burdo, pero en cualquier situación, ¿no? De reprimir nuestras emociones y tal, no.
Si te tienes que cabrear, si tienes que llorar, si te tienes que emocionar, permítetelo, pero con amor. Enfádate un rato, permítete un rato, porque forma parte de nuestro proceso, pero cambia. No te tires tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo con el ruido mental, la rumiación, porque al final eso es lo que nos acaba enfermando, es lo que eh, nos acaba de alguna manera haciendo sufrir. Entonces, es como, obsérvate en determinadas situaciones. Pongo este ejemplo porque me ha venido, quería poner otro, pero no recuerdo ahora mismo, a ver si me viene, pero este ejemplo está bien porque, o sea, es lo que viví también hace poco, ¿no? Porque podía haberme enredado y podía haber dicho, uff, no sé qué, es que por qué, tal, encima es un suplemento que me ha costado mucho, tal, bueno. O que podía haber ido hacia ahí, pero es que es como que algo en mí que dijo, ¿no? Y yo me doy cuenta que conforme voy trabajando, me voy cultivándome poco a poco, voy experimentando esta forma de observarme. Y no es fácil, porque hay veces que aún así me observo, tengo situaciones, momentos, ¿no? De que me observo y digo, ya está lo que es la vocecita, estoy arrastrándome por ahí, pero lo observo, ¿no? Y a veces digo, ya está, otra vez he caído. Y ahí también observo de cuándo hay veces fácilmente podemos caer en la culpa, de machacarnos y decir, joder, otra vez, después de que yo he estado trabajándome en esto. Pero ahí está el verdadero aprendizaje, cuando abrazamos ese momento, cuando nos abrazamos a nosotros mismos. A pesar de, forma parte de nuestro crecimiento. Y esto no es algo que va a ser siempre hacia arriba. Claro que va a ir hacia arriba, pero hay momentos, ¿no? Momentos que tenemos que regular, momentos en los de bajones, subidas, pero en todo esto estamos desarrollando nuestro carácter, nuestra perseverancia, nuestra disciplina, nuestra conexión con nosotros y ser ese observador. Así que te invito a que si vives así situaciones, bueno, como esto o cualquier otra situación, te observes, te pongas por un momento, verte desde fuera y decir, ¿quién está contestando? Ahora mismo, o sea, incluso funciona muy bien también cuando hablas con alguien o estás con alguien y hay a lo mejor algún malentendido o lo que sea, es cómo me gustaría a mí que me respondieran si yo estaría en ese estado o si yo estaría en ese lugar. Es como ir cambiándote el rol, porque de esa manera también conectas y ves también la otra persona, porque a lo mejor la otra persona está en un estado, está sufriendo y a lo mejor muchas veces el ego, ¿no? que quiere tener la razón siempre, se alimenta. Entonces pues no, sino detenerte y observarte. Así que todo esto me despido. Hariam Tat Sat, Namaste, Amén, Aho. Gracias, gracias, gracias.